Día 5. Conocer dónde Dios está obrando. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Dios ha tratado, a veces, de llamarnos la atención revelándonos dónde está obrando. Lo vemos, pero no identificamos de inmediato que es Dios obrando. Decimos, no sé si Dios realmente quiere que me una aquí. Mejor oraré sobre el asunto. Pero cuando acabamos la oración, la oportunidad de unirnos a Dios se ha desvanecido. Un corazón sensible y tierno estará listo para responder a Dios a la más leve insinuación. Dios enternece y sensibiliza su corazón por medio de la relación de amor de la cual hemos hablado. Si usted se va a unir a Dios en su obra, tiene que saber dónde está Él obrando. Las Escrituras nos dicen algunas cosas que Dios puede hacer. Usted tiene que aprender a identificarlas. Entonces, cuando algo ocurre a su alrededor que solamente Dios puede hacer, puede saber que es la actividad de Dios. A menos que Dios le abra los ojos espirituales, usted no sabrá que es Él obrando. Cosas que solo Dios puede hacer. Al principio de la unidad 2 indiqué un ejemplo de algo que solo Dios puede hacer. Repase ese ejemplo, p. 26, y anote algo que solo Dios puede hacer. Responda creando una nota. Las Escrituras nos dicen que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. JN 6.44. Nadie busca a Dios o busca las cosas espirituales a menos que Él, Espíritu de Dios, esté obrando en su vida. Suponga que un vecino, un amigo o uno de sus hijos, empieza a hacerle preguntas sobre las cosas espirituales. Usted no tiene que dudar si Dios está en esto. Él es el único que puede hacerlo. Nadie jamás busca a Dios a menos que Dios esté obrando en su vida. Por ejemplo, al pasar Jesús en medio de la multitud, siempre trataba de ver dónde el Padre estaba obrando. La multitud no era la cosecha. La cosecha estaba entre la multitud. Jesús vio a Zaqueo en un árbol. Tal vez Jesús se dijo a sí mismo, nadie me buscaría con tanto interés a menos que mi Padre esté obrando en su corazón. De modo que Jesús se apartó de la multitud y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. LC 19.5. ¿Qué ocurrió? La salvación llegó a ese hogar ese día. Jesús siempre procuraba ver la actividad del Padre, y se le unía. Hubo salvación como resultado de que Jesús se unió al Padre en su actividad. Zaqueo lea las Escrituras en el margen y responda a las preguntas que siguen. Juan 14, 15, 17, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16, 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Responda creando una nota. 1. Juan 14, 15, 17, si ama y obedece a Cristo, ¿a quién recibirá del Padre? Indique dos de sus nombres. 2. ¿Dónde vivirá esta persona? 3. Juan 14, 26, ¿cuáles dos cosas hará el Espíritu Santo por los discípulos de Jesús? 4. Juan 16, 8, ¿qué otras tres cosas hace el Espíritu Santo? Cuando Cristo lo salva, usted entra en una relación de amor con Jesucristo, que es Dios mismo. En ese instante el Consolador, el Espíritu de verdad, viene a morar en su vida. Siempre está presente para enseñarle.
También el Espíritu Santo convence a la gente en cuanto a su culpa por el pecado, y al mundo en cuanto a justicia y juicio. Un resumen de las cosas que solo Dios puede hacer se halla a continuación, cosas que solo Dios puede hacer. 1. Dios atrae a la persona hacia el 2. Dios hace que la gente lo busque. 3. Dios revela la verdad espiritual. 4. Dios convence al mundo de culpa respecto al pecado. 5. Dios convence al mundo de justicia. 6. Dios convence al mundo de juicio. Cuando usted ve ocurrir alguna de estas cosas, puede saber que Dios está obrando. Cuando ve que alguien viene a Cristo, o que pregunta sobre asuntos espirituales, o que llega a comprender alguna verdad espiritual, o que experimenta convicción de pecado, o que se convence de la justicia de Cristo y queda convicto de juicio, Dios está obrando. Cuando estaba predicando en una campaña, Guillermo, un gerente de una fábrica, me dijo, ¿sabe una cosa? Yo no he estado procurando ver la actividad de Dios en mi sitio de trabajo. Mencionó que había creyentes en posiciones clave en la empresa. Se preguntaba si Dios no los habría colocado en esas posiciones con algún propósito. Decidió reunir a estos colegas y decirles, veamos si Dios quiere que tomemos toda la planta para Cristo. ¿Suena como algo que Dios quisiera hacer? Sí. ¿Qué está haciendo Dios? ¿En su trabajo? ¿En su hogar? ¿En su iglesia? Suponga que usted estuviera en el lugar de Guillermo. Usted reúne a los creyentes. ¿Cómo sabría qué es lo siguiente que hay que hacer? Responda creando una nota, usted empieza orando. Solo el Padre sabe lo que se ha propuesto hacer. Él sabe la mejor manera de realizarlo. Él incluso sabe por qué puso a esos individuos en aquella planta, y por qué puso en el corazón de Guillermo el deseo de reunirlos. Después de orar, usted se levanta de sus rodillas y observa para ver qué es lo siguiente que Dios hace. Ponga atención a lo que las personas le dicen. Suponga que alguien se le acerca y le dice, mi familia atraviesa tiempos muy duros económicamente. Tengo problemas bastante difíciles con mi hijo adolescente. Ore y observe para ver lo siguiente que Dios hace. Guillermo acababa de orar, pidiendo que Dios le muestre en dónde estaba obrando. Ahora tiene que conectar la oración con lo que ocurre enseguida. Sí. No conecta lo que ocurre, usted puede errar la respuesta de Dios a su oración. Siempre conecte con lo siguiente que ocurre. ¿Qué debe hacer entonces Guillermo? Haga la conexión. Busque lo que Dios ya está haciendo. Haga la clase de preguntas que revelarán lo que realmente está ocurriendo en la vida de la persona. Aprenda a hacer preguntas a las personas que se cruzan en su camino para saber lo que Dios está haciendo en ellas. Por ejemplo, ¿cómo puedo orar por usted? ¿Qué petición puedo hacer por usted en mi oración? ¿Le gustaría hablar al respecto? ¿Cuál piensa que es el más grande desafío en su vida? ¿Qué es lo más significativo que está ocurriendo en su vida ahora mismo? ¿Quisiera decirme lo que Dios está haciendo en su vida? ¿Qué cosa particular ha puesto Dios como un anhelo en su corazón? Haga preguntas fundamentales. La persona responde, en realidad no tengo ninguna relación con Dios. Pero últimamente este problema con mi hijo adolescente me ha puesto a pensar seriamente. O tal vez, cuando era muchacho solía asistir a la escuela dominical. Papá y mamá me obligaban a ir. Después dejé de asistir,
pero los problemas económicos que nos agobian me han hecho pensar de nuevo en las cosas espirituales. Declaraciones como estas suenan como que Dios está obrando en la vida de la persona. Tal vez Él está atrayendo a la persona hacia sí, haciendo que busque a Dios y convenciéndola de pecado. Responda a las preguntas que siguen. Responda creando una nota A. ¿Qué acciones descritas en los párrafos anteriores lo pueden ayudar a ver si Dios está obrando en una situación dada? B. Vuelva a leer la lista de cosas que solo Dios puede hacer. ¿Qué cosas debiera observar al tratar de ver la actividad de Dios en la vida de los que lo rodean? Mencione por lo menos 3. 1, 2. 3. Se escriba al margen los nombres de algunas personas a su alrededor que están experimentando alguna de estas actividades de Dios. Cuando usted quiera saber lo que Dios está haciendo alrededor suyo, ore. Observe qué es lo siguiente que ocurre. Haga la conexión entre su oración y lo que ocurre. Haga preguntas de sondeo para averiguar lo que Dios está haciendo. Luego escuche. Esté listo para hacer cualquier ajuste que se requiera para unirse a Dios en lo que Él está haciendo. Un visitante que llegó por accidente, un día nos visitó un hombre por accidente. En nuestros boletines leyó la petición, ore por nuestra misión en Cail, ore por nuestra misión en Príncipe Alberto, ore por nuestra misión en Love, ore por nuestra misión en Regina, y otras. Preguntó qué quería decir eso. Le expliqué que nuestra iglesia había hecho un compromiso. Si Dios alguna vez nos mostraba donde había alguien interesado en un estudio bíblico o una iglesia, nosotros responderíamos. Él preguntó, ¿quiere decir que si yo les pidiera que vengan a ayudarnos a empezar una iglesia en nuestra ciudad, ustedes vendrían? Le dije que lo haríamos, y él rompió a llorar. Era un albañil en Leroy, como a 100 kilómetros hacia el este. Me dijo que por 24 años había estado rogando a mucha gente que lo ayudaran a empezar una iglesia en su ciudad. Nadie había querido hacerlo. Preguntó si lo haríamos nosotros. Si Dios alguna vez nos mostraba donde había alguien interesado en un estudio bíblico o una iglesia, nosotros responderíamos. Así empezamos la iglesia en Leroy. Compramos 2 lotes en la calle principal. Aquel hombre estaba tan emocionado que compró un edificio de una escuela y lo mudó hasta el lugar. Ahora sirve como pastor laico en una obra más al este de Leroy. Sus 2 hijos han respondido al llamamiento al ministerio. Como iglesia ya estábamos condicionados para ver las cosas que solo Dios puede hacer. Cuando Él nos dejaba ver dónde estaba obrando, inmediatamente veíamos eso como su invitación a que nos uniéramos a Él. Con frecuencia la razón por la cual no nos unimos a Él es porque no estamos comprometidos a hacerlo. Queremos que Dios nos bendiga, no que trabaje a través de nosotros. Como iglesia, no traten de buscar cómo Dios los va a bendecir. Procuren ver cómo Dios va a revelarse a sí mismo obrando a través de ustedes y más allá, para realizar sus propósitos. La obra de Dios en ustedes les traerá bendición. La bendición es un resultado secundario de su obediencia y de tener una experiencia con Dios obrando en medio de ustedes. ¿Quién puede decir lo que una sola visita de un extraño pudiera significar para su iglesia? Haga preguntas acerca de lo que Dios está haciendo allí donde está esa persona. Entonces sabrá cómo ajustar su vida para ser un instrumento de Dios, de modo que Él pueda hacer lo que quiere. Cuando usted empieza a ver a Dios moviéndose, ajuste su vida y responda. ¿Le ha dado esta ilustración algunas ideas de cómo puede empezar a observar la actividad de Dios a su alrededor? ¿En su familia? ¿En su trabajo? ¿En su iglesia?
Escriba sus ideas, responda creando una nota, las impresiones que anotó pueden proceder del mismo Dios. Tal vez Él está invitándolo a ver su actividad. No pierda esta oportunidad. Ore y observe lo siguiente que ocurre. 2 puntos más. Hemos pasado 2 días mirando el hecho de que Dios lo invita a incluirse en su obra. Usted necesita también los siguientes 2 puntos. 1. Dios habla cuando está a punto de realizar sus propósitos. Cuando Dios le revela lo que está haciendo es cuando usted necesita responder. Él habla cuando está a punto de realizar sus propósitos. Esto es verdad en todas las Escrituras. Ahora bien, tenga presente que el cumplimiento final puede estar muy distante. El hijo de Abraham nació 25 años después de la promesa de Dios. Sin embargo, el momento en que Dios viene a usted es el momento en que debe responder. Usted necesita empezar ajustando su vida a Él. Tal vez tenga que hacer algunos preparativos para lo que Él va a hacer a través de usted. 1. Dios habla cuando está a punto de realizar sus propósitos. 2. Lo que Dios empieza, lo completa. Isaías confirmó esto cuando Dios dijo por medio de él, yo hablé, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré, Is. 46.11. Anteriormente él previno al pueblo, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Is. 14.24-27. Dios dice que si Él hace saber a su pueblo lo que va a hacer, es lo mismo que si ya estuviera hecho, Él mismo lo hará suceder. Véanse también un Reyes, 8:56 y Filipenses, 1:6. 2. Lo que Dios empieza, lo completa. Cuando Dios habla, Él garantiza que así sucederá. Esto tiene enormes implicaciones para los creyentes como individuos, para las iglesias y para las denominaciones. Cuando nos acercamos a Dios para saber lo que va a hacer donde estamos, también venimos con la seguridad de que ocurrirá así como Dios indica. ¿Está de acuerdo con la afirmación, lo que Dios empieza, lo completa? Resalte para responder, sí-no-, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para su respuesta? Responda creando una nota, algunas personas no están de acuerdo con tal afirmación. Asegúrese de que lo que comprende de Dios se basa en las Escrituras, y no únicamente en su opinión o experiencia personal. A través de toda la historia ha habido gente que ha pretendido tener una palabra de parte de Dios, pero nada se ha cumplido. Usted no puede depender de esta clase de experiencias para determinar su comprensión de Dios. Una palabra de fuerte advertencia para los líderes espirituales. Si alguna vez usted le dice a su gente que tiene una palabra de parte del Señor, usted está obligado a apegarse a ella hasta que Dios haga que ocurra. Porque Dios dice que si alguien dice que tiene palabra del Señor, pero la palabra no se cumple, tal persona es un profeta falso. Deuteronomio 18:18, 22, Jeremías 28:9, Ezequiel 12, 24, 25. El verdadero profeta de Dios es aquel que tiene palabra del Señor, y ésta se cumple. La naturaleza de Dios lo exige así. Lo que Dios dice, se cumple. Advertencia para los líderes espirituales. Repase la lección de hoy. Pida a Dios en oración que le indique una o más enseñanzas o escrituras que Él quiere que comprenda, aprenda y practique. Subraye la S. Luego responda a lo siguiente, responda creando una nota. ¿Cuál fue la enseñanza o escritura más significativa que leyó hoy? Ahora escríbala en una frase que pueda usar como oración.
¿Qué quiere Dios que haga en respuesta al estudio de hoy? Repase los versículos señalados para memorizar y esté listo para repetirlos a otra persona en la sesión semanal del grupo. Resumen: un corazón sensible y tierno estará listo para responder a la más leve insinuación de Dios. Ore y observe lo siguiente que Dios hace. Haga la conexión. Haga preguntas de sondeo. Escuche. Dios habla cuando está